Sí, presentation of the bueno, participants, buenos right? días, gracias Yes, por estar aquí. Em, yes. Hey, hello Vamos everybody. Thank you so a much dar for inicio being here. entonces al We're going evento to begin que the event. está en español y en inglés. For those Officially, who are listening, it's we have in simultaneous Spanish and in translation, English. so We have a please make sure simultaneous that you're translation selecting available. the correct option. Y bueno, lo que vamos a hacer hoy What we're going to básicamente be es doing this morning is facilitar un poco basically un intercambio facilitate entre algunos de an los exchange proyectos sobre between the cómo funciona el manejo y el people working aprendizaje on different projects iterativo to understand how y poder iterative seguir learning fomentando and esta adaptation comunidad de work práctica entre los so that we can diferentes continue to expertos promote que this manejan, ¿no?, los proyectos among the ahí experts en la that are práctica managing the en projects en down todos sus there países. in the practice Y vamos a in estar every single one también of your countries. buscando identificar And we're soluciones going to be prácticas para trying to este apply aprendizaje practical iterativo, ¿no? solutions for this Entonces, eso es básicamente form lo que of vamos a learning. hacer ahora. That is basically Las what we're going to be actividades, doing. The vamos a activities dividir esto that will en be held, algunos como bloques. I Digamos, believe el we're going primer to break in bloque es blocks. The una first ronda block de is presentaciones the round of como se lo presentations pedimos as we el requested correo, que les pedimos que nos via adjunten una email. We presentación, ¿no?, requested de you un to par de give us diapositivas a contándonos de una presentation de sus of a experiencias. couple of Entonces, slides primero tendremos eso, de quienes nos las han telling us enviado, about y your si es que las experience. tienen también And en su so computadora, avísennos you para have sent it poder to us. If you have it in your pasarles el computer right now, control please y que puedan just let us know proyectar so that we sus can imágenes, su assign you pantalla. privileges and you can project it Y on your luego vamos a screen. tener And then we are going una to have a presentación presentation por Khalil. Me parece que Peter by también Khalil. seguro I believe contribuirá that por ahí Peter porque él will conoce also bastante contribute de in manejo it. He knows a adaptativo. lot about adaptive Y luego vamos a learning tener una and discusión management. entre And then we're nosotros, going to ¿no? have a Una discussion discusión plenaria amongst ourselves, para compartir which will be the plenary part, reflexiones, tal to vez share algo in que les ha parecido reflection, interesante, perhaps something o that vamos you viendo thought was un poco a interesting. dónde nos lleva la And then we're going to conversación see de how manera libre, ¿no? where this Entonces, conversation diciendo takes us. eso, Having said that, Peter, ¿tú quisieras tomarlo Peter, desde aquí I don't know if you want para to take it from definir here con la diapositiva de la to gestión integrada de define paisajes? O Bueno, or tal vez explain the first oportunidad para slide? que cada participante I pueda think it would be a great autopresentarse. opportunity for Entonces, en everyone las sí, buena idea, introducciones. ¿cierto? to make an introduction, Cierto. right? Yes, that is correct. Entonces, A ver, ujú. sí, no, a ver, sí, ¿lo tomo yo desde acá o...? Sí, Should I sí, take it por from you? favor. Ok, perfecto. Bueno, para quienes Yes. All right. ya me Very well. conocen, mi nombre es For those Natalia who don't Cisneros know me, my name is y Natalia muchas personas me Cisneros, llaman Taya. Con Peter y con and Valentina I work with estamos Peter and with Valentina. trabajando We are en la gestión working integrada de on paisajes en la integrated región de management Latinoamérica y for el countries Caribe, in Latin America and con el Caribbean. proyecto de LFF, With this que es project, Landscapes for a Future, Landscapes Paisajes for para a nuestro Future, futuro en español. Paisajes para nuestro futuro in Y tenemos Spanish. también, a ver, And nosotros we also somos del have, equipo de Latinoamérica, we are part pero of the tal Latin vez American algunos de team, ustedes ya lo but conocen, perhaps some of el you already equipo know más this, como global, y the viendo algunos sort of casos a también global team, en and África having a look at some cases in y Africa en algunas partes de Asia también, me and in some parece. parts Tenemos of Asia a as Khalil, que well. es parte I de nuestro believe componente we got central Khalil global. A is ver, part of te our doy la central palabra global component. Now I'm para going to que give tú puedas the presentarte. floor to him so that he can introduce himself. Hola, buenos días. Good morning, everybody. Oh, I think I have my interpretation on. 1 second. Ujú. Yeah, wonderful to be joining you from the global or from the central component team. I'm actually in the region at the moment, so I'm very happy to be part of this discussion. Peter, Taya, myself, and another colleague, Mika Bourne, have been exploring this idea of iterative and adaptive management, and I think it has a lot of context and value for practitioners who are using an integrated landscape management lens. So excited to join you this morning, and hopefully to be able to hear from all the participants as well. So I will turn it over, I think, to Peter next. Yeah. Buenos días todos. Yo soy Peter Cronkleton de C4eCraft, basado aquí en Good day, Lima, Perú. everybody. I'm Peter Cronkton. Y soy uno de I'm los based here coordinadores in del Lima, proyecto Peru, del and I'm one of the people Landscapes for Our assigned Future to aquí the en la Landscapes región de for América a Latina. Future
project Bueno, here in paso the a Latin Taya, tal American vez region. puedes presentar introducir know if Dom you can también, que está aquí Introduce con him nosotros. now he's here with us, Sí, please. Yes, bueno, Dom es yes, of course. nuestra John maravillosa, ¿cómo es? O quien se ocupa de nuestras comunicaciones en el he's the proyecto. one who De cares hecho, for the ella está basada communications ahora en in the Sudáfrica. team. Yo She's in estoy en South Africa Sudáfrica, now. así que estoy I'm fuera de in la South región en Africa, este so momento, I'm pero very bueno, much outside of the Dom, region. si quieres But presentarte. please introduce yourself. Hi, everybody. It's great to be joining you today. Yeah, as Taya has said, I'm helping with support you through communications. And so at the end of the session, I'll be able to share where we have more material online, where you'll be able to download the papers that they're going to be discussing today, as well as an overview of the various dimensions. And it would be great just to stay in touch with you and see if there is anything else that you do want added, if there's anything else you want online, and how we can be sharing knowledge between ourselves further. So very good to meet you. Gracias. Thank you, Dom. Bueno, no quisiera ponerlos Thank you very much. All right, en I la... wouldn't want to, Se me está yendo las palabras en sorry, el I'm spotlight, losing the words. digamos, I wouldn't want pero to put you on the tal spotlight, vez, as they Cornelius, say, would you like but to Cornelius, present yourself? would you like to introduce yourself, Cornelius? Good morning. Good morning to all. Yes, sorry about my video. I'm Cornelius Isaac. I am the project manager for the OECS, which is the Organization of Eastern Caribbean States, right? And we have 9 member countries participating in our small project. And, you know, I am happy to be part of this conversation. Thank you. Thank you, Cornelius. También contamos con la participación de Manuel Serrano del proyecto de FAO de Paisajes Andinos. Manuel, si quisieras decir algunas palabras. Sí, buenos días con todas, con todos. Mil disculpas primero porque no sé qué sucede con la cámara. Tengo aquí una falla, no sé por qué no se activa. Pero en todo caso, pues muy gustoso también de estar aquí presente con todos ustedes y poder compartir lo que se va capitalizando como experiencia en el proceso que estamos trabajando acá en el Ecuador. Sí, soy Manuel Serrano, soy encargado de la parte de conservación, restauración, manejo sostenible de la tierra del proyecto. Me encargó también Javier Jiménez, que es nuestro coordinador, que les disculpe porque se le cruzó algo en la agenda, algo urgente, pero de todas maneras, pues como proyecto aquí estamos presentes y estamos a las órdenes. Mucho gusto. Muchas gracias, Manuel, y un gusto contar con tu participación. Thank you very much, Manuel. It's a pleasure to have your Veo también participation está here. Héctor And Martínez here we have de Hector Mi Martinez. Biosfera. We have Si Hector Martinez. quisieras compartir algunas palabras. I don't know if you Hola, want to buenos share some días. words. ¿Me escuchan bien? Hello, everyone. Can you hear me? Sí, Hola. escuchamos bien. Ok, mi Yes, nombre we es can hear Héctor you. Martínez Viloria. Hago parte My name del is equipo Martinez Velodia. del Instituto And, de Investigaciones Marinas y Costeras I am INDEMAR part en of the Colombia, Coastal Research que Project in Colombia. actualmente implementamos And right now, el proyecto Paisaje we are Sostenible en working la on the ventana Sustainable Caribe, Landscapes Ciénaga Project Grande for de the Santa Marta. Caribbean window in Santa Bueno, Marta. esperamos, o espero pues, And well, con basically, I todas las hope that experiencias all of the eh, experiences here y past conceptos and all of the que concepts here en shared este espacio pues, nos puedan brindar, pues que contribuya that you can provide for us. a la aplicación en el modelo I de hope we manejo can integrado del work paisaje on this que integrated venimos landscaping desarrollando model en el sitio that Ramsar, we are developing Ciénaga at Grande de Ransford Santa Place Marta y su in conexión con Santa la Sierra Marta Nevada de and the Santa Marta. connection Muchas gracias. with the Sierra Nevada in Santa Marta.
Gracias, Héctor. Y disculpa que te confundí. Thank you Te so presenté much. como mi And biosfera, pero claro, tú eres de Inbemar de I- Paisajes I'm sorry. Sostenibles. Así que bueno, I muchas gracias por estar aquí. introduce you. You are Tenemos from también en esta Sustainable ocasión, Landscapes. bueno, gracias a And now Patricia y we have here Alejandro que Patricia. nos Thank están you, apoyando Patricia, con and la thank you, Alejandro, interpretación. for helping us Así que with bueno, the interpretation habiendo ya live. habiéndonos And presentado y we'll sabiendo have quiénes están introduced ourselves presentes, and knowing who's present here. cedo la palabra a Peter I'm going to give the word para que to lo tomes Peter. desde aquí. Ok. Gracias, Taya. Please, Peter, take it away. Como Taya mencionó, uno de los Yes, objetivos de as nuestro Ty mentioned, one evento of hoy the día es objectives de for our intercambiar event is experiencias to con el exchange manejo integral de experiences on paisajes the en la landscape región integration para in the region, tener un diálogo entre expertos de identificar lecciones aprendidas. Y so that lo we que can queremos identify hacer hoy learned día es lessons. focalizar And what en we ese want to do concepto today de is actually to aprendizaje focus on the iterativo concept para iterative learning identificar it is, cómo hemos utilizado, cómo to hemos identify how recibido we can esos procesos en los proyectos en la define a región better y cuál es processes la in the relación region entre ese and tipo de what is actually aprendizaje the y relation adaptación. between these type Pero of antes learning de and iniciar this la form discusión de of los casos aquí en la adaptation. región, But queremos before we start volver the y ver discussion algunos on the conceptos cases, sobre el and then we manejo can integral check o the gestión concepts integral de on integrated paisajes, management for the iniciando con landscapes, nuestra and definición. starting Entonces, with para our nosotros, definition. cuando estamos hablando For us, de when gestión we integral de are paisajes, saying estamos integrated hablando de un landscape proceso de management, gestión we de las refer to a demandas process of contrapuestas management en un of paisaje mediante la demands aplicación de on a sistemas de living gestión landscape and the application adaptativa of systems y within integrados. adaptive Y management. los dos And conceptos the two fundamentales en ese concepts, the two proceso es uno, fundamental concepts adaptación, in this pero el process otro, is integración. adaptation, Y and the other esos one is dos integration. conceptos And these están two vinculados concepts basado en are very procesos much de linked aprendizaje based upon y learning es por eso processes. que nuestra idea era de And iniciar this esa is why discusión our idea was examinando to cómo begin the esos discussion procesos de by examining aprendizaje what are han these learning mejorado processes and los how they have proyectos de improved manejo on the integral de projects paisajes aquí en and la the región. management of landscapes En in the nuestros region. conceptos de gestión As part of integral our de paisajes, concepts también hemos and our identificado integrated 6 landscape dimensiones que son process, we have fundamentales o identified que son parte de 6 las dimensions that are iniciativas extremely efectivos. fundamental on our part Uno es of the obviamente la initiatives. One of them identificación de is los obviously the actores o los identification grupos de of the interés en el actors of paisaje the para identificar interest quién groups son los so that we can get to usuarios, los identify dueños, what las are the personas users que and what ocupan are the esos people espacios that que actually deben estar involucrados en las occupy tomas de these spaces. decisiones y que deben And tener now they acceso de should los be linked with beneficios y the los decision-making deberes process and how de they should gestionar los have paisajes. access to El otro landscaping dimensión es changing privileges. los iniciativos efectivos As part of generalmente the effective tienen initiatives, foros obviously, multiactores, que we son have multi-actors espacios donde forums, hay which are oportunidades de spaces diálogo, de where we have intercambiar, opportunities to intercambio de exchange experiencias y experiences de and conversación to sobre la gestión para have entender mejor conversation cómo está on the very funcionando. management to understand Los how it is working. paisajes The gestionados landscapes efectivamente that we generalmente have tienen managed una visión effectively común entre todos usually los have actores. Entonces hay a common balance hay among objetivos stakeholders. What I mean definidos with que this son is that we have compartidos entre todos defined los objectives participantes shared y hay among all the estructuras y participants. procesos We have utilizados structures para la toma and de processes decisión that que are están utilized for alineados the a esa visión decision-making común. process. También otro aspecto es la Another very institucionalización important de los aspect is paisajes. the Entonces hay reglas establecidas, institutionalization of hay landscapes. There are rules formas that are established. de There are intercambiar ways experiencias. to exchange Hay leyes y experiences. regulaciones que We have definen laws cómo la and gestión regulations debe now that ocurrir en define los paisajes. how we have to operate El when we tema de hoy discuss día es the normalmente hay landscape. procesos And de now gestión iterativa y we have adaptativa. processes of Entonces hay iterative procesos de adaptive aprendizaje que management, son parte which means that we del have learning proceso processes de that are gestión. part of the Y management finalmente process. que And hay finally, herramientas y técnicas we have definidos tools and específicamente techniques para that are los defined problemas y las specifically oportunidades for que the se projects encuentran dentro del that paisaje. are within the Pero landscape. hoy día But lo que today, queremos hacer es focalizar what we want en to esa do is parte to de focalize on aprendizaje that iterativo part, y which is the adaptación.
Entonces, adaptive para learning. nosotros, iterative us, learning o aprendizaje This iterativo form of es un learning proceso is a donde se process comienza where juntando información we sobre begin el by putting paisaje. together Entonces, hay un information proceso on the landscape. específico de So levantar there's a información. very specific Hay un process, proceso de hacer un There is síntesis de la a información synthesis para que puedan ser process usados for the para la toma information so that it de can be used decisiones. for the Y esa decision-making información processes. es And usado this para tomar la information is decisión. utilized Entonces, las for the decisiones son decision-making process. So the informados decisions por los are procesos de informed monitoreo y in la these colecta de monitoring información processes and sobre la recollection gestión y of cómo está information funcionando. on our management Y and esto es how un it is proceso coming de up. This retroalimentación is a dentro de retro-feeding los process procesos de within gestión para the ir management siempre mejorando processes las so that we can always decisiones y la continue gestión our improvement, basado en la continue información. Entonces es un having proceso better de and better siempre ir decision-making levantando información processes. And para the mejorar root la of all of this is to always raise aprendizaje information, y raise mejorar los information that procesos de improves our monitoreo. learning Y and improves normalmente the se hace una monitoring processes. visualización del And proceso we usually usando do ese a tipo de visualization of the process diagrama que using this muestra cómo los type ciclos diagram de that levante la shows how información, the cycles la for the síntesis, el information, uso de toma de the decisión y synthesis, la the decision-making planificación. process, and the Pero hay planning otro as well. aspecto muy But there importante, is es un another concepto que aspect, nosotros which is llamamos a social concept learning that o we call a aprendizaje social social, que learning. es The un social proceso learning, colectivo which o is a collective colaborativo process, a donde los collaborative grupos de process interés where the interest tienen groups definido have defined el aprendizaje como the parte de learning la as a gestión part y se usan ese of the aprendizaje management, and they conjunta use para ir this mejorando joint las form of learning decisiones. to Entonces, continue social improving the learning requiere decision-making un process. So the proceso social learning consciente de actually requires entender very cómo much es que aware nosotros a process of understanding aprendemos how we cuando learn estamos haciendo when diferentes we actividades. are making Entonces, para ser different más consciente activities. del proceso It's about being de more aprendizaje, conscious of es the learning necesario process. discutir esto entre los And colegas y for los this, it's facilitadores. necessary to discuss Deben this dejar between claro colleagues que and el gestión facilitators es un proceso de aprendizaje. so that they can understand that Hay this que is a definir cómo learning vamos a process. We observar need to define how we're going el to paisaje, observe los the recursos, las landscape tomas de issue, the decisiones, resource issue, para que the somos decision-making conscientes de cómo process esa issue, información va so a that all informar of this nuestras information decisiones y we can be interpretar made aware of esa how it's información going to affect en un our proceso decision colectivo. Entonces, making no process es and obviously suficiente make it hacer a collective monitoreo process. y It's not juntar enough to just do información. Si la monitoring, putting información no together está information if the compartido information entre is not shared los grupos de interés que deben estar as involucrados en la interest groups toma de that should be decisión. involved in the Y es decision-making necesario process. discutir And las it's necessary, implicaciones of course, to para discuss some desarrollar un implications, consenso sobre lo the que implications, to entendimiento de lo develop que a está pasando en consensus el paisaje on y the cómo nuestras understanding of what's acciones going on in the están landscape and teniendo how impacto is it sobre our actions are having los procesos de form gestión. of Entonces, impact on nuestra the idea era de decision-making introducir esos dos processes. conceptos So de that is the idea, iterative to learning o introduce iterative learning aprendizaje iterativo y aprendizaje social and o social learning social para learning dar un so that we can have formato o a framework para framework guiar nuestra discusión de los to guide casos en la our región. discussions of Entonces, the voy a cases within pasar the voz region. a Taya otra vez para So, que ella pueda Taya, once introducir again, I'm los gonna casos que give vamos a you the floor discutir so that hoy you can día. Tenemos discuss the algunos cases proyectos, that no we're gonna have sé, ¿hay today. alguien We aquí have some de projects. Mi I don't Biosfera know if que there's anyone from tenemos? Creo Mi que su Biosfera. presentación es My primero. last No, es year we have Paisajes your Andinos. presentation first. Entonces, Sorry, paso voz Andean a ti, Landscapes. Taya, para guiar esa I'm parte gonna de give la the floor to presentación. Guy, please. Muchas gracias. You guide this part of the presentation. Thank you. Taya, ¿estás todavía? Taya, are you still there? Are you there, Taya? Bueno, parece que Well, Taya no está it conectado otra vez. appears that Entonces Taya voy a is pasar not voz. La connected. primera I'm going presentación es to pass this. de The first Paisajes Andinos. presentation is from Andean Entonces, Landscapes, and ¿quién sería la who persona presentando esto? would like Yo, to be Manuel the person Serrano. presenting Ok, this? Manuel. Me, Manuel Entonces, Serrano. bienvenido, Me, Manuel. myself. Yo voy How a are you, Manuel? You're very welcome. pasar los dispositivos cuando estás listo. ¿Puedes ver I'll show you the Más o slides. menos, I'll show ¿cuántos the slides for minutos you. tenemos? How many Perdón. minutes do I have? más o menos 5 minutos por About presentación. 5 minutes, sir, Ok. per presentation. Listo. All right. Otra Understood. vez, buenos días con todas, con todos. Once again, Brevemente, good morning, Paisajes everybody. Andinos es un
proyecto que Andean empezó en Landscape el is a project that 2021, started in the year prácticamente la parte de 2021. campo. Basically, the Llevamos field 4 años más o part, menos de we have 4 implementación. years Estamos acá implementing, en 4 provincias acá en el we are Ecuador, here in 4 en provinces in diferentes Ecuador ecosistemas, desde with ecosistemas de different páramo, ecosystems, bosques alto the andinos, high bosques forest, montanos, Andean bosques forest, montanos bajos, lower subtrópico más o mountain, menos para que se tenga subtropical, un contexto muy, so muy that you rápido y can general. have a very general context. Y ahora sí, ya viendo la presentación y Now, concentrándonos en having a esto, look at the es presentation los and usos del focusing suelo on this, on the en uses las of the áreas de soil intervención, por in the supuesto que son areas of mayormente intervention, productivos of course, y muchas veces con limitadas relaciones, many a times we have very con limitadas limited iniciativas relations relacionadas and con la very necesidad limited de initiatives articular connected procesos de with the conservación, very restauración y particular producción need to sostenible. help in the Cuando preservation nosotros hicimos los processes diagnósticos y when we levantamos la ran the información de diagnostics base, and we raised the y nos baseline encontramos con information, muchos sistemas de we producción found ourselves with a lot of agrícolas y production pecuarios systems, agricultural bajo and fuertes husbandry procesos de production degradación, systems under degradation de un uso intensivo processes of a very intensive use de of agroquímicos, por ejemplo, agrochemicals con and degradaciones de suelos bastante fuertes soil degradations that y were sin atención very, de very pronto a high algunos componentes without naturales any que ofrecen servicios attention to the ecosistémicos en las natural mismas components that are unidades de offered by the producción. ecosystemic services El at the very desafío fue production units, precisamente and the activar estas challenge was iniciativas cuando precisely las to poblaciones, las activate comunidades these initiatives when the definitivamente very priorizan sus communities actividades most productivas. definitely prioritize the Eh, productive activities, right? And Aprendimos we y learned very confirmamos quickly quizás que and were able no to se puede confirm entrar a perhaps hablar that de you cannot restauración o a trabajar start directamente talking en about restauración restoration si no or hay un talking about balance restoration entre precisamente if you don't atender have esas a proper necesidades balance when it comes to urgentes y helping meet these prioritarias de urgent las poblaciones, de las needs and comunidades que prioritizing the needs normalmente están of the asociadas a populations sus in the sistemas de communities that are producción normally agrícolas y associated pecuarios. to the Y no solo agricultural eso, and sino husbandry, también the enlazando system muchas that they veces, have, and they bring from fortaleciendo cadenas all de the valor y days, tratando de darles mayores strengthening oportunidades value chains económicas. is the idea to provide them with Aprendimos more inclusive economic que la opportunities. restauración muchas veces es una consecuencia de We even atender learned that the primero restoration todo is esto. actually a consequence Después se facilita when you pay todo attention el to all of this, aprendizaje y se then you facilita facilitate the el learning desarrollo de process with acciones que this, you permitan ya facilitate pues the development balancear of estas actions with necesidades de this, you restauración y producción facilitate sostenible. the ¿Cómo se sustainable identificó esto? production Por of supuesto goods. que en las líneas bases que levantamos, How en were los we able to diagnósticos, en identify las this in the reuniones que baselines tuvimos and al the inicio con diagnostics that diferentes we had in comunidades the de beginning with the identificación de different actores? communities? The identification of Los PDOTs stakeholders, también nos the apoyamos video mucho test, we en were able otros to instrumentos de support ourselves planificación on other territorial como para instruments triangular of información territorial planning, y también en and visitas de also campo para field validar visits in order for us toda la to información que validate all the secundaria sobre information, todo que se the venía secondary level levantando. information that we were Ese es un raising. contexto así muy This rápido is a very, very fast, del I can say, desafío sobre a todo presentation of the challenge de that we enfrentar had el when it proyecto desde came el to inicio. facing the project Fue from the beginning, necesario, para ladies and esto fue gentlemen, necesario because it was necessary, definitivamente as I said, afinar las estrategias de intervención. most Teníamos definitely to quizás una refine the planificación intervention strategies. Perhaps we que have planning priorizaba y muchas that veces nos sucede esto que prioritized, por and very también often happened to el us tema del that cumplimiento de metas, the very indicadores, compliance system, the indicator, hay desfases muchas veces there's entre a las sort of a dinámicas problem locales, with de the las dinámicas basis sociales, las dinámicas between the ambientales, local dynamics, muchas the veces también con environmental las dynamics. dinámicas que los proyectos Very queremos imponer often we work with en the el dynamics of the territorio project that we y want ahí to es put cuando no in the, funciona. and that La is habilidad where está their más bien en work, adaptarse the justamente ability is actually there a when it todas comes esas to realidades adapting to all of territoriales the y territorial precisamente tener realities and esa precisely habilidad de cómo ir this avanzando en ability función to move de forward regarding articularse con los actores locales how we y que articulate with precisamente the eso local también genere stakeholders compromiso y and to have definitivamente this también generate mayor a little bit of a sostenibilidad en el more futuro. sustainable Entonces fue necesario ajustar todas estas process. estrategias de It was intervención necessary y to se adjust necesitó all of our intervention mucho strategies, and ajuste de we la planificación. actually needed a Los lot of procesos de adjustment restauración, ustedes from saben, son de planning. mediano y largo The plazo. restoration process, as you Entonces, know, en ese for the mid and sentido, the long con más terms. razón, So in tuvimos que this ajustar sense, esta restauración y buscar all the more estrategias que reason nos to adjust permitan, this and más bien a look partir for strategies de that activar would las allow us unidades de to producción activate the y production atender esas units necesidades and be able prioritarias, to ver attend to cómo these íbamos incorporando priority después todos los needs, temas de restauración, and sobre then todo en see how estos we were paisajes incorporating all productivos. the other issues, especially in these productive El landscapes. cambio principal The es first que poco a change poco, ya is desde that los little by propietarios, las little, we propietarias, have from the finqueras, proprietors, dueños de actually the predios, de la owners, comunidad en general, the very se va communities in entendiendo general, la they necesidad begin de to balancear understand the need, the estos factores, importance to digamos, tanto balance lo these asociado a los
ecosistemas de producción como a los mismos servicios ecosistémicos que están presentes en la misma finca
pero que muchas veces no entran dentro de las prioridades productivas. Se empezó a entender, por ejemplo, que empezar con acciones de restauración de suelos es importante, priorizar, por ejemplo, temas de conservación y protección asociados a sistemas hídricos es importante. Por ejemplo, aprovechar las oportunidades que brindan los mismos sistemas de producción para conectar de pronto parches de vegetación, parches de bosque, darle mayor diversidad y resiliencia a la finca es importante, y en ese sentido, pues, es que se ha logrado poco a poco ir posicionando, digamos, este enfoque de integralidad para el manejo de las unidades de producción. Quizás ese ha sido el aprendizaje más fuerte que estamos teniendo, y es por eso que si revisan los indicadores de cumplimiento, quizás el de restauración es el que está más retrasado. Y siempre nos preguntan por qué. ¿Por qué está retrasado el indicador de restauración? Y se debe a todo este proceso que nos ha tocado adaptarnos y aprender también, ¿no? Aprender también, pero creemos que esto le está dando mayor compromiso, y también a partir de esto se han activado mesas técnicas, se han activado la incorporación de actores claves, se han activado procesos de gobernanza también que ahora estamos trabajando en los territorios, y por supuesto uno de los elementos más importantes también que tratamos de rescatar siempre es este enlace con las cadenas de valor y la sostenibilidad financiera de muchas iniciativas que se están trabajando en el territorio. Ojalá me haya podido explicar así muy brevemente, pero para cualquier consulta pues estamos a las órdenes. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Vamos a tener tiempo de discutir y comentar sobre su presentación después. Taya, ¿quieres introducir la próxima presentación? Sí, gracias. Se me fue el internet, pero ya regresé. Bueno, ahora tenemos las diapositivas de mi biosfera. Entiendo que Andrea estarás compartiendo con nosotros estas reflexiones. Y André, si quieres hacer una breve introducción también para presentarse, como no estabas en el inicio de la presentación. Te tenemos como panelista, ¿cierto? Para poder hablar. Buenos días. Hello, everybody. Buenos días. Good day. Les saluda Sara Mejía. Bueno, primero Sara disculpas Mejía. porque tuvimos una equivocación de First horario, off, pensamos que we're era a very las 9. sorry. Entonces nos conectamos ahorita un poco rapidito a las 8:20. La presentación que está ahorita en pantalla es del consorcio Mi Biosfera, de la subvención que ejecuta Funder, UNAC Cerna. Y la presentación la va a hacer el compañero Osvin Pineda. It's going to be made by my colleague Austin Súper, Pineda. perfecto. Super. No es ningún problema. Great. Please. Ok, buenos días, mucho gusto. Good day. Natalia, que por Pleasure aquí to estuvieron talk to all of visitándonos you. en algún momento. Y a todos Peter, un saludo. Natalia, you were visiting Y here some time compartir ago. con ustedes acerca de la Share experiencia with you del proyecto Mi Biosfera the excellence en of relación a Biosphere que as a forma parte project del corredor in biológico relation with being a part mesoamericano. of the biological Y dentro de Mesoamerican Honduras, boundway, pues and está dentro de las 99 is áreas a part protegidas que of the el país 99 tiene, protected y areas estamos en la that zona the de country has, amortiguamiento de la and biosfera we're part del of río the Plátano. Río Plátano El proceso que Biosphere nosotros hemos area. desarrollado ha The process that sido we have coordinado developed entre varias has been entidades. coordinated El amongst ICF, que es el many Instituto entities, the de ICF, Administrador de Áreas and Protegidas the en Honduras, Administrative Institute UNDER, in que es una Honduras. ONG, It's an Academia, NGO, como very ser la important Universidad Nacional de NGO. Agricultura, la Universidad Panamericana It's part of the Zamorano, initiative, CERNA, Zamorano University as well, que también es CERNA, una entidad de gobierno, y bueno, from es un entity to proyecto financiado government. por la Unión Europea. Hemos encontrado algunos desafíos en cuanto And a we have poder met entender la some dinámica del important deterioro de challenges las when áreas it comes to en understanding the zona de deterioration amortiguamiento. in La the ganadería buffer especialmente, de zone. verdad, ha tenido un impacto Husbandry bastante in particular negativo, has quite a y ha very sido, negative digamos, el impact, promotor de and they have este been deterioro. promoters of this A nivel deterioration. ecológico, pues el At paisaje an está ecological level, súper the fragmentado, landscape y is de las very alternativas que fragmented, podríamos and the considerar para alternatives poder that we can, sumar among the alternatives o that we can aportar a consider estos for procesos, us
Consideramos nosotros el proceso de restauración, vinculación con la sociedad civil y poder nosotros a lo interno también poder generar algún tipo de conexiones con otras entidades para el comanejo del área. Y de esa forma, en el seno de las organizaciones nace la necesidad de poder restaurar de inicio las fincas de producción, desde la parte ganadera, la parte agrícola, la misma área de bosque que tienen para conservación, las áreas de recarga hídrica, áreas comunitarias también. Y pues había una necesidad bastante dominante en el seno de las organizaciones que mencionaban de forma permanente de que si podíamos iniciar o avanzar con procesos de restauración. Después hicimos un estudio de cómo se concentraba el uso del suelo a nivel de territorio, encontrando pues el tema de ganadería como uno de los principales factores del deterioro. Y pues la tala ilegal, hay, digamos, algunos detalles de narcotráfico también en la zona y que pues eso facilita, digamos, el acceso a ir desgastando áreas nuevas. Como nosotros iniciamos a lo interno de cada organización, integramos lo que se denomina Comité de Restauración y Diversidad. 3 personas encargadas por cada organización para poder velar por todas las acciones ambientales. Ese es el brazo ambiental en la parte social con el medio ambiente. Y también la colocación de los fondos que nosotros desarrollamos con las organizaciones también contemplan procesos de restauración, implementando tecnologías de adaptación al cambio climático, dentro de ellas pues, sistemas silvopastoriles, sistemas agroforestales, incluso secadoras solares, pero específicamente pues que toda tecnología pudiese ser para el productor una opción que permitiera también la siembra de árboles maderables, frutales, y poder participar en la conservación de los recursos naturales de sus comunidades. Se hicieron alguna serie de viveros a nivel comunitario y la mayor participación la tuvo la Universidad Nacional de Agricultura, donde aproximadamente se han producido 106,000 plantas, ¿verdad? Es una importante cantidad y posteriormente como consorcio nosotros hacemos las entregas en campo y luego damos el seguimiento y monitoreo para que esas plantas puedan ser establecidas. Hemos tratado de que el proceso sea regulado y formalizado de la mejor manera posible, vinculando a la misma municipalidad, coordinando con el Instituto Nacional ICF. Igual este programa Padre Andrés Tamayo que está haciendo un aporte bastante importante. Entonces nosotros interactuamos para poder sumar y vamos a hacer un esfuerzo colectivo. Y por último el tema de la conformación de las organizaciones agroforestales, que son organizaciones autónomas que prestan servicios financieros y digamos incorporan una serie de elementos para poder optar a financiamiento climático, vinculación con la sociedad civil para procesos de restauración, protección, defensa, conservación de los recursos naturales y de esa forma pues dar esa respuesta a su comunidad. La siguiente. Be able to provide an answer to the community. Next one, please. Next one. Gracias. Thank you. Mencionar la importancia de estos comités de restauración y biodiversidad porque constantemente digamos, reciben formación por parte del consorcio, Fundeer, UNAD y CERNA, y los vamos capacitando en diferentes temáticas. Desde la parte del acuerdo de Escazú, procesos de gobernanza climática, justicia ambiental, el tema de certificación de las plantaciones que ellos van estableciendo, para posteriormente vincularlos con el ICF.
qué es la restauración ecológica y productiva, que puedan entender un poco acerca de fragmentación del paisaje, lo que se podría hacer en este sentido, para poder volver a rescatar, digamos, algunos corredores biológicos o protección o mejorar la cantidad de áreas para la biodiversidad. Y también las organizaciones mismas, al final, al cierre del año, hacen su distribución de utilidades, dejan un 5% de esas utilidades para procesos de restauración y biodiversidad. Esos fondos, por ejemplo, ahorita hay 12.800 plantas que se van a injertar entre cacao y limón, y de ese porcentaje ellos van a tomar los recursos para poder pagar, digamos, lo que esté pendiente en cuanto a injertarlas. Entonces ya le damos esa orientación o hacer algún tipo de rótulos, algún tipo de actividad que impacte de forma positiva al medio ambiente. Estos comités, digamos, que llevan la voz, llevan los procesos, coordinan con el ICF, coordinan con la sociedad civil, coordinan entre los mismos comités. Nosotros promovemos algún tipo de giras entre ellos para que conozcan una comunidad a otra y que vayan, digamos, apropiándose un poco más, y pues coordinan todo el proceso de recibir, plantar y monitorear las plantaciones nuevas que nosotros vamos entregando. Existen muchas actividades que ellos desarrollan, desde procesos de producción orgánica, establecimiento de viveros, comprender cómo es el proceso de declaratoria de microcuencas, y las que ya están declaradas, pues continuar con esa conservación y protección. La reforestación en zonas de recarga hídrica, y actualmente que vamos a iniciar con el tema de medición de caudal, para poder que ellos puedan comprender un poco acerca de la importancia, ¿verdad?, de conservar los recursos naturales para los bienes y servicios ecosistémicos. Porque aquí estamos en zona de amortiguamiento, mas sin embargo en algunas comunidades hay carencia de agua, hay perforación de pozos, no hay proyectos de agua potable, no ajusta, está contaminado los ríos, es bien difícil. Y ahí está el detalle de cuánto hemos podido medir en cuanto a restauración. 2.300 hectáreas es el área en la que nosotros actualmente estamos trabajando. Bueno, siguiente. Ahí está, gracias. El involucramiento directo del consorcio en restauración de la biosfera del río Plátano. Tiene que existir, digamos, una dinámica para poder continuar con estos procesos, una estrategia de salida donde queden de forma permanente los procesos. Esto se va a lograr a través de los comités de restauración y biodiversidad. Tiene que existir siempre el ICF, ¿verdad?, de forma permanente y continua, liderando estos procesos, atendiendo las visitas de estas organizaciones para que puedan sumar esfuerzos. Y muy importante también conservar el material genético local. De igual forma, algunas plantaciones de granadillo como una especie nativa de la zona que está ya prácticamente en peligro de extinción. Es como uno de los programas que nosotros hemos venido desarrollando, ya estamos finalizando, y se han entregado alrededor de 7.500 plantas de granadillo con la finalidad de propagación, ¿verdad? No con el tema comercial. El cambio que hemos notado es las organizaciones están muy bien empoderadas, involucradas, y los mismos comités de restauración están participando activamente. La gobernanza se fortalece y eso es evidenciado con
una organización de segundo grado que estamos this is a second grade organization. estructurando también We're para very poderlos acercar a proud mercados, about it pero because que we can lleven esa approach them connotación, to the ¿verdad? markets Restauración de paisajes, with that establecimiento de nuevos special sistemas productivos con cero idea in mind, deforestación, a zero temas de deforestation, the certificación implementation de of estos productive systems, maderables, certification involucramiento for con wood, la sociedad civil, con el gobierno linking with the civil local, con el society, with the local ICF, government, with the ICF, y lo que hemos logrado, que es el tema de las and where we have tecnologías de adaptación accomplished, al cambio climático, which is adaptation to para climate poder change, fortalecer ganadería, so that we can cacao, strengthen café, husbandry cultivos activities, cocoa, resilientes, sistemas bean, agroforestales. resilient systems. Bueno, de nuestra parte, From our part, teníamos para presentar. Gracias. that is all we have to present. Thank you. Gracias. Thank you. Gracias por la Thank you very presentación. much for the presentation. Em, Thank you. I'm going to switch to English. I think Cornelius also has a presentation he'd like to share with us. So maybe you can share your screen. I don't know how permissions work with panelists. If maybe, do we need to give him permission or something to do this? It should work. Okay. Okay. Oh, there we go. Thank So- you, Cornelius. The floor is yours. Yeah, if you could keep it to 5 minutes, Cornelius, please. Thank you. Yeah, I'll try my best. Is it visible? Yes, we can see We it. can see it. Okay, thank you. All right, so this is the title of our project. In short, we call it OECS ILM. We started in November 2020, and hopefully we will end next year in November. Our concept, our understanding is that ILM is just a more advanced concept of, SLM, and we're using Reed's definition and descriptions to help us understand, the difference. So we see SLM, as simple and distinct interventions with specific objectives, whereas ILM is more complex, it's a more complex approach, which integrates, multiple stakeholders, etc. Our project is not centralized. It involves 9 member states of the OECS, from BVI in the north all the way to Grenada in the south. And these are sovereign, independent countries, right? Most of them. So the type of interventions vary in the different member states, the different countries. For example, in St. Lucia and St. Vincent, it's about rivers and watersheds. And in Montserrat, it's more coastal and marine intervention. We, with the help of C4, Peter, Natalia, and Canary, we were able to synthesize and put together a stakeholder guide for all our member states. So this is the process from identification to adaptive management and technical resolutions of the challenges. We have a very elaborate system of governance, and I just want to mention the green ones, which are the critical ones. It starts with the introduction of the EU action. Then we ask the member states to submit their own individual concepts. We got approval from each country, right? A high-level approval. Then we design, the interventions and got approval again for the specific interventions. And that's where we are now. We're now in the implementation phase of those designs. And hopefully by the end of next year, we'll be in a position for everybody to accept and for everybody to hand over to the local committees. Just an indication of, how we
plan our interventions in various countries. I will not go into detail. The PowerPoint is available. So I think in a nutshell, I wanted to show it's a really participatory process involving multiple countries, multiple landscapes, right? Each of them with their own challenges. And OECS Commission is at the center trying to coordinate procurement and also helping to, bring external resources to help the individual countries resolve their challenges. Thank you very much. Thank you, Cornelius. I just realized I was not on mute, so I hope the noise over here didn't interrupt your presentation, but yeah, thank you for that. No, it was not a nice background sound. Okay. Would anybody else like to share on reflections on adaptive management that your project may have had? Perhaps somebody from Colombia, even if it's not a presentation, maybe just a case in which you identified something that you thought that needed to be addressed and incorporating it, and how did you do that? It can be about anything really, but like how you managed such a situation. And would anybody like to add something from the Paisajes Sostenibles project? Hola Natalia y compañeros, ¿cómo están? Sí, Hi, incluso Natalia, yo my tengo friends. acá, How are pero you? es que no, I la verdad no actually tengo have tan claro here, cómo, but to me it's cómo not that clear compartir, how to pero, share. Si pero, quieres compartir su dime. pantalla, yo puedo Yeah, salir but if you want to y share creo your que va a screen, I ser can Marcelo Ok, put it ya, there. ahora Yes. sí. Hola, ya. Quiero compartir el tema de Yes, I want restauración to share the issue of que restoration. muchos han hablado el día de Many hoy. have discussed this morning. Sobre una And experiencia que nosotros tuvimos en la out Sierra of an experience Nevada that we de had Santa at Marta, Sierra que Nevada in también es Santa una Marta, reserva de which biosfera, is also a como biosphere reserve. el proyecto que también The participó. project that we Y had, nosotros participation, iniciamos trabajando we en el cinturón initialized this project cafetero, que es working la in zona the media coffee de las belt, cuencas, que which es is the donde middle se ven area los in the punticos water basins morados, where we have, que es we una have the zona de purple there. colonización del Is siglo a XX de personas que colonization por area motivos de of the 20s, violencia people that because of reasons of viajaron del violence, centro del they had to país travel from the y center of the country, se and ubicaron en esa zona they y located producen themselves café, there, miel and y they cacao. produce El coffee, café sobre honey, todo and es de exportación. the coffee Y on ellos honey, producen and this café is for export. orgánico. They produce Entonces organic nosotros empezamos a coffee, trabajar and el so we tema de started working restauración con on the ellos, restoration tal with them vez como en un supuesto de que under ellos the pues en presumption las that fincas tienen zonas de the farms, restauración they have areas y for restoration, and que como eran orgánicas, digamos que because ya they were había como organic, una, let's say, there was a como un trabajo previo. there Sin was this embargo, previous work, cuando empezamos a trabajar con ellos, but when we started working el with them, criterio de I ellos would say para the establecer criteria zonas we de did restauración, to establish más que las restoration zonas areas más importantes ecológicamente, de more than the conectividad o importantes ecologically para el recurso relevant hídrico, areas that were so important for the eran hydro zonas resource. dispersas, eran These predios were quite dispersos con dispersed arreglos areas agroforestales with agroforest para arrangements, que respondían era a su asociatividad, and they a los responded to the productores que level of estaban association with the asociados producers a una there, red o or the a ones that una were organización de the farmers that were segundo nivel associated with a específico. second level organization, Entonces, esto lo and tuvimos que manejar we con had ellos, to manage si this bien ellos tenían from this como ya level. su propuesta, They had a proposition here. hicimos acá ya hicimos un análisis sobre We conectividad did an ecológica, analysis on the level retomamos of 2 ecological estudios connectivity. hídricos que We took había 2 hecho hydro la resources, 2 plataforma hydric studies multiactor con que done by them, estamos trabajando, que es la plataforma de Holder custodia platform, del which agua, is a custody y que platform, eran en 2 and microcuencas they were in que 2 habían sido micro water basins priorizadas that were prioritized por su
por su impacto en la disminución de sedimentos. Entonces se empezó pues como a discutir la importancia de este tema y movimos como una contratación con una organización que había estado trabajando el tema de restauración con cafeteros, que incluso había ganado un premio a nivel nacional por ese trabajo. Y pues digamos que negociamos obviamente incluir a la base social de esta organización de segundo nivel, pero también incluir otros cafeteros y tener como la priorización de no distribuirnos en todas las zonas de intervención de esta organización de segundo nivel, sino priorizar en una zona donde la restauración pudiera hacerse unida y unirse con una intervención que había hecho un proyecto anteriormente y de esta manera tener más impacto en el marco de una microcuenca. Entonces, ese fue como el proceso que tuvimos que hacer de cambio como de socio y de forma y enfoque de operación. First to change our partner and then to change the way in which we approach the operation. Súper, muy interesante. Gracias, Marcela, por compartir. Bueno, creo que estamos un poquito fuera de... nos ha tomado un poco más de lo que estábamos pensando, así que vamos de frente con la discusión, Peter. Tal vez podemos ir a la próxima y dejar la discusión para el final. Creo que sería mejor. Y si tienen preguntas, vamos a tener una plenaria en el final para comentarios o preguntas a los diferentes participantes. Entonces, Khalil, es su presentación ahora, sí. Estás bienvenido. You're ready? Whenever you are. Thank you, Peter. Can you hear me now? I hope. Yes. Yeah. Great. Okay. So yeah, warm welcome, everyone. My name is Khalil Walji from the Central Component team. I'll speak in English. So just a reminder that at the bottom of the screen, there's an option for translation. It's been really interesting to hear from all the projects on the various sort of challenges that they've faced and how they've used an adaptive management approach to sort of lead to better outcomes. We wanted to just share one of the examples that we've included in our Landscapes in Practice series, specifically the LIP, what we call LIPs. Specifically in the LIP document, we've shared an approach called Joint Reflection and Learning Missions, the JLRMs, and this comes from one of CIFOR-ICAF's major projects and major investments, also funded by the European Commission, which is called Regreening Africa. So just to give an idea of how we've interpreted adaptive management and used it as really a tool to sort of iteratively manage a restoration, a large-scale restoration project. And I know some of our colleagues spoke about their different restoration projects, so hopefully this can be a useful approach. So Regreening Africa really had ambitious targets across 8 countries, 4 in West Africa, 4 in East Africa, to try to reverse land degradation over 1 million hectares and to reach 500,000 households. 500,000 households, exactly. Really, the success of Regreening Africa, however, was a focus on people first and looking at the community engagement mechanisms. So one of the ways that we used the Joint Reflection and Learning Missions was to inform it using innovative monitoring. So the project had what we could call more traditional monitoring approaches. So we had household surveys that were done at the baseline, at the beginning of the program, and then also at the end of the program in 2023. They had uptake surveys, and then, of course, we had monitoring of our log frame. However, in between what we would call sort of the standardized monitoring, the project launched an app called Regreening Africa. And the Regreening Africa app was really used by the communities where restoration was taking place consistently. And so we were in touch with really strong frequency with the farmers on the ground as they were going to their farms and documenting where restoration was taking place, which trees were they planting, what decisions were they making. This data was really being used consistently throughout, unless it's sort of a standardized approach. And what that allowed us to do is convene what we call these joint reflection and learning missions, but use the data from the app
to actually start exploring and questioning these small experiments that farmers were making. So using an evidence-based approach, and Peter, I'll ask if you can go to the next slide. Using an evidence-based approach, data was introduced into these JLRM workshops. This was really interesting because I think for a lot of stakeholders, when they see the data that they've collected themselves, it becomes a watershed moment. They understand that, okay, maybe our project desired to achieve restoration across these different landscapes. For example, biodiversity of restoration species may have been one of our objectives. But when we look at the data that we ourselves have collected, wow, most of our communities actually only planting one species. So the data enabled us to actually start testing these questions that were in the project cycle. I think the Regreening Africa approach really ties to these key messages, which I want to share, is that even though there's a focus on restoring the biophysical landscapes, our success came from moving that lens and focusing it on the people, the actual communities themselves, and the decisions that they were making and the values that they held in terms of how that expresses and results in degradation of the landscape. It was really something that we had to work on with the donor, that often the challenge with iterative and adaptive management, it's an investment in the process. And that's why it ties so well to the ILM approach. However, it can be seen as an expense. It's expensive to gather stakeholders. It's expensive to ask their opinions. It's expensive to consistently monitor data. And often both monitoring and engagement are components that are sort of often the least funded. And even when we look across the LFF program, the LAC region, but also the other regions, the amount of budget that's allocated towards process-driven dynamics or gathering stakeholders is often less than, let's say, the interventions on the biophysical side or the development of apps. And so we recognize that that's a major sort of challenge when it comes to adaptive and iterative management. And then also the final reflection is that doing this kind of approach, it requires specific skill sets. So most of our projects are potentially set up for technical colleagues, and they're set up for, let's say, soil scientists or botanists or conservationists. But the investment in engagement for an adaptive approach, for an iterative learning approach, requires specific skill sets. And so it also means that we have to look at our own teams and reflect on whether we have those internal skill sets to be able to mediate and manage and gather our stakeholders for a sort of learning journey. Next slide, please, Peter. So, and we can just click through all of the points so they come up at once. So, of course, what this requires us to also do is go back to the problem statement. So, although we are dealing with let's say, a restoration challenge or a silvopastoral challenge of degradation, really at the end of the day, it recognizes the ILM approach does this, but also iterative management does this. It's recognizing that we're dealing with complexity. And so there are components that are a part of our system, that are a part of our project that we can predict. But we also have to recognize that as we move into the future in time, there are many components and reverberations or unintended impacts that we may not have anticipated in the project. That's beyond sort of our mitigation component. And that means that adaptive management is one of the strongest tools that we can use as program managers or as landscape practitioners to manage the multiple interests, the need to balance trade-offs. But also, we also, as we are moving more and more into the future, we recognize that our models are becoming more and more unpredictable. Our models for biodiversity loss, our models for the impact of climate change, the poly crisis in generally is becoming even more highly unpredictable. And so iterative and adaptive management becomes one of our most effective tools as landscape practitioners to dealing with uncertainty and dealing with the lack of predictability. We'll go to the final slide there, Peter. And so what's been interesting for us as the central component, and I think what's nice about this conversation, is actually to explore within your programs, how are you using adaptive and iterative learning as an approach to deal with unpredictability? And one of the ways that we've couched, one of the ways that we think about adaptive management, I'd like to describe it sort of as a continuum, is moving from passive to more active. And I'll go back to the first 2 points. It's adaptive management really emphasizes experimentation and learning to guide decision making. So it treats all of our various management decisions as an experiment and the results of those management decisions as a learning opportunity. But the passive versus active approach is really interesting because it means that
we will have built-in structures in our program. So for example, your steering committee meetings once a year. Those would be an opportunity for reflection for you and the donor. However, that would likely be more of a passive approach because the learning isn't built in as one of the actual objectives. And maybe a more active approach is moving towards something like the JLRMs, where iteratively, beyond just the baseline and end line or the annual steering committees, the team is committing to asking questions, which would be seen as experiments, but then collecting data and learning from that data as sort of small experimentation that could then be fed into a process, not just with the project teams, but also with the rest of the stakeholders for learning. And so in Peter's presentation at the beginning, he showed this wonderful diagram of this approach as we move through time, and it had these loops, and those loops were monitoring, reflection, and learning, which goes back to the action. And so for us, that's a nice visual to, I think, demonstrate that beyond these sort of standardized annual opportunities for reflection, which would be more of a passive approach, that we'd like to understand more how moving to a more active adaptive management might be valuable for the ILM project teams. So those are a few words from me, but I will turn it over to, I think, either Peter or Taya to guide us through the discussion. Bueno, gracias, Khalil. En esta parte del webinar es un plenaria que queremos pedir que ustedes comenten sobre las presentaciones hoy día. Lo que queremos hacer, como Taya mencionó en el comienzo de la presentación, es tratar de identificar algunas lecciones aprendidas en nuestras experiencias. Entonces, vamos a abrir la mesa para comentarios o preguntas a todos que están participando. Si quieren levantar sus manos para que podamos ver en comentar. Pero lo que queremos hacer es, si ustedes pueden reflexionar sobre sus experiencias o las experiencias presentadas hoy día, para que podamos ir identificando, bueno, los ejemplos mostrados aquí representan elementos de social learning y iterative learning, aprendizaje iterativo o aprendizaje social, esa idea de tomar decisiones colectivamente basado en información recolectada en el proceso de implementar los proyectos, pero también reflexionar sobre los casos para ver si en sus proyectos es un proceso más pasivo, que ustedes encuentran desafíos o oportunidades inesperadas y tienen que responder, o ustedes han implementado procesos de activamente levantar información que va a apoyar en la toma de decisiones de sus proyectos. Entonces, no sé si tienen comentarios o preguntas, está abierto para sus comentarios. Entonces, si quieren comentar, levanten sus manos. O no hay ningún comentario. Or we have no comment, I believe. No comment. Peter, yo tengo una pregunta, sino que no encontré dónde levantar la mano. A question. Okay, I Marcelo. just forgot how to raise the hand here in the functions. Bueno, es que en los proyectos, In the projects, generalmente la generally información que speaking, se the recopila information that is está como compiled en is informes para los sort of a indicadores part of reports y no for the siempre esa indicators, información responde a la que and uno not always this necesita information responds to para el what manejo you adaptativo. actually, Y creo que también son need muy for cortos a veces adaptive como para, management. I believe sometimes they are too small as well, como para tener la suficiente información. and it doesn't allow the Mi passing of enough perspectiva es information. que From my los perspective, espacios de I think that reflexión these son muy spaces for valiosos y reflection tal vez are más extremely valuable costo and efectivos que el perhaps análisis de more cost-effective información than the analysis of information, con socios and y con personas que with hayan tenido partners la and people oportunidad that have had de the implementar opportunity of acciones actually implementing parecidas o que actions conozcan that bien are como much el lugar alike, donde se or está that actually trabajando. know Creo the que dar place espacio a where we're esas working this. reflexiones I believe that da una to these reflections retroalimentación will rápida
Y bueno, no sé cómo lo han hecho los demás, pero el tema, pues, digamos, de definir datos, análisis, me parece algo más dispendioso para actuar rápidamente. Gracias, Marcela. Sí, es un desafío que enfrentan todos los proyectos, es cómo implementar o incluir procesos de reflexionar, procesos de reflexión en la toma de decisión en los proyectos. Hemos observado que es muy común que los proyectos tienen sistemas de monitoreo que básicamente la idea del monitoreo es de levantar información para comunicar con el donante. Entonces hacen una línea de base en el comienzo y una línea de base en el final y levantan información, pero esa información es incluida en los informes que entregan al donante, el Comunidad Europea, o USAID, o el financiador del proyecto, pero esa información no está utilizada para, por ejemplo, no hay procesos de devolver la información a los tomadores de decisión dentro de los paisajes. No comparten la información con las comunidades, con las propiedades privadas, las empresas, y tratan de convocar reuniones para ir conversando sobre los resultados del monitoreo. Entonces, como Khalil mencionó, es muchas veces visto como un gasto adicional de hacer ese tipo de reuniones para la retroalimentación, y en vez de ser visto como una extra, una actividad ajena del proceso de gestión, nosotros pensemos que es algo que debe ser incluido como una parte integral de todo el proyecto y el proceso de gestión. No sé si alguno de ustedes tienen algún comentario o respuesta a las preguntas de Marcelo. Él está abierto para otros. We're open for a discussion. Si me permiten. Sí, Manuel. If I may. Bueno, solo un par de comentarios nada más de función también de todas las presentaciones que los colegas han compartido acá en el espacio. Yo creo que poco a poco también se va posicionando el enfoque en toda su integralidad, ¿no? Y ganando fuerza y entendiendo que muchas veces la restauración más es un proceso social, quizás, que un proceso técnico-ecológico. Y en ese sentido, pues entender esas dinámicas de los territorios, como presentaba el compañero en las islas, por ejemplo, ¿no es cierto?, donde son diferentes dinámicas. Nos pasa a nosotros igual en los diferentes ecosistemas. Tenemos desde poblaciones indígenas hasta comunidades campesinas, colonos, etcétera, etcétera. Se va comprendiendo que más bien es un proceso quizás con una dosis mayormente social que técnica y ambiental, sin querer decir que no es necesario contar con información valiosa y fina técnicamente para tomar decisiones, pero el proceso de sostenibilidad o los procesos de sostenibilidad están en la parte más social y en la parte más local, y en ese sentido creo que se deben desarrollar habilidades alrededor de eso, desde el abordaje de los mismos proyectos, las estrategias de intervención, y pensar en estas líneas de sostenibilidad que van a descansar definitivamente en los actores locales. El fortalecimiento de capacidades, sensibilización y sobre todo la participación en plataformas de gobernanza en donde se tenga no solo voz, sino también voto de estos actores locales para orientar sus trayectorias de restauración, de usos del suelo, de producción, etcétera, etcétera. Creo que también es clave en estos procesos, por un lado. Y por otro lado, también quería comentar que los mismos sistemas de monitoreo muchas veces también se cierran precisamente a una información más cuantitativa.
muchas veces hectáreas, plantas, indicadores de biodiversidad de pronto, etcétera, etcétera. Pero si realmente queremos lograr que este enfoque contemple los otros factores, sí debemos también articular con indicadores sociales, con indicadores culturales, muchas veces económicos y hasta políticos que existen en el territorio. En ese sentido, las plataformas de gobernanza juegan un rol súper importante también en la gestión de estos territorios, en donde la restauración finalmente es un componente más en la complejidad del uso del suelo que existen en estas matrices de los territorios. Entonces, creo que también se deben empezar a afinar estos sistemas de monitoreo y, por otro lado, también darle participación a la gente. Darle participación a la gente, porque en la medida que haya más participación, quizás te genera más compromiso también, más interés, y permite no garantizar, pero por lo menos elevar las posibilidades de sostener los procesos, ¿no? Entonces, creo que son elementos que también debemos poco a poco irlos trabajando con mayor profundidad, y también que estos sistemas de monitoreo pues realmente aborden la integralidad que tiene el enfoque de paisaje para la gestión de los territorios. Eso nada más, colegas, muchas gracias. Gracias, Manuel. Y creo que ese toca mucho en el concepto de integración. Entonces, ¿cómo se puede integrar el lado social con el lado biofísico, la técnica con la gobernanza, y tener comunicación entre los especialistas que manejan esas diferentes áreas, y incluir la gente que vive en los paisajes en los procesos de toma de decisión y de recolecta de información? Héctor, bienvenido. Hola, Peter, y todos. Hello, Peter. Sí, creo que desde el ejercicio de manejo integrado del paisaje es fundamental ese primer paso de los 6 que mencionó Peter hace un momento, y es la identificación de actores. ¿Sí? Y esos espacios como foros multiactores que vienen siendo las instancias de diálogo que existen en el territorio, llámese asambleas, mesas de trabajo, etcétera. Entonces, creo que es fundamental en la identificación de actores saber, por un lado, quién realiza, por ejemplo, el monitoreo, es decir, quién tiene la información técnica que puede contribuir a la toma de decisiones. Segundo, en la identificación de actores, conocer cuáles son esos integrantes o miembros del territorio que, a partir del conocimiento, por ejemplo, conocimiento ecológico local que tienen sobre el uso, comportamiento, dinámicas, manejos regulatorios propios que existen en el territorio, pueden aportar en las discusiones para la toma de información. Un aspecto que nos parece a nosotros supremamente importante y lo hemos estado aplicando en el territorio es el peso que le damos al conocimiento ecológico local y al conocimiento técnico o conocimiento científico. Ninguno es superior al otro y tiene que verse como un ejercicio igual, y que al final nos debe llevar a la mejor toma de decisión posible, partir de la mejor información, soporte que contribuya a la toma de decisiones. Entonces, desde ese punto de vista, creo que es fundamental esa identificación de actores para que en el desarrollo del modelo de gestión integrada del paisaje se pueda incorporar una toma de decisiones basada en la mejor información técnica existente posible. Claro está que hay algunas cosas que se tendrán que tomar, algunos detalles que implica la toma de decisiones a partir de un enfoque precautorio, y entonces allí no puedo esperar a tener la información técnica que no existe, o el desconocimiento que también existe por parte de las comunidades, y hay que entrar a tomar decisiones porque puede complicar el no hacerlo
las condiciones, el ambiente, las especies, ecosistemas, etc. Entonces, ese es como el aporte que quería dejar. That Gracias. is just my input. Thank you. Thank you very much. Gracias, Héctor. No sé si hay otros comentarios o preguntas. Thank you very much, Hector. I don't know if we have Hola, any muy buenos días. further comments or questions? Acá está, gracias. Comment, question, yes. Bueno, yo pues ahí complementando un poco, Well, recogiendo un poco lo que to complement a mencionaban little bit Manuel, Marcela, Héctor. Yo creo que what allí Manuel algo and importante y Hector desde were la saying, I experiencia think que that's something really tenemos important here en temas de restauración de from the manglares, experience de that we paisajes have sostenibles, in Manglers nos encontramos que restoration and wetland precisamente el lograr esa restoration. I think articulación entre el it's conocimiento very local y el important to científico ha accomplish sido vital this para estos procesos, ¿no? Porque this pues ya tenemos marriage between una scientific relación de knowledge and confianza local entre ancestral knowledge because las comunidades y if el equipo anything, it provides técnico a trust as well de trabajo, in the ¿cierto? Donde technical pues team, and it hemos allows for logrado much tener esos better espacios de working confianza donde conditions. It's comunidades always pues important to have obviamente this nos trust, permiten conocer su punto de reliable vista, spaces where the communities are sienten just going to talk confianza to en you decir, bueno, esto frankly, quizás estaba and proyectado de esta manera, pero you can say, consideramos well, que this was debemos hacerlo projected de this way, otra manera, but we have decided that ¿cierto? we want to do it Y in a eso different way. también And acompañado pues also, de un you proceso de know, ancestral fortalecimiento donde knowledge pues can also claramente be es también un invited poco to tecnificar listen ese to conocimiento scientific local, knowledge. And it's a por beautiful ejemplo, thing para when you can poder see lograr algo local, que es tan importante que local estaban mencionando, communities el become monitoreo, strengthened ¿cierto? because of the monitoring. Y And que yo creo que esa relación de I fortalecimiento think this también de esas relation of capacidades y mutual strengthening y of además de la capabilities confianza entre and entre also los of the diferentes trust actores, pues level garantiza that un we poco la have sostenibilidad. will Ahí está la pregunta guarantee siempre the es sustainability. la The fuente de question financiación. is ¿Qué pasa always there, con los the recursos, financing, cierto? what O sea, happens pues with the obviamente lo que nos preocupa a resources. todos es la parte económica de And cómo the only vamos a thing that sostener we're esos really procesos. concerned of Pero de is nuestra the economic experiencia hemos part. visto But from our que experience, we a have pesar de que seen sigue siendo limitante that even though la it's limiting, financiación, vemos que las comunidades con las que trabajamos se han we see that the tomado communities that su we work with tiempo, ¿cierto? have Sin taken tampoco from their presiones, time, digamos, de and tenemos que ir a hacer el monitoreo. Ellos we see simplemente se that organizan internamente, they become van a hacer sus organized actividades de internally. monitoreo, They nos go do their entregan own esa monitoring. información y They también hemos deliver this logrado information, entonces encontrar and mecanismos with donde la that, we información have que found tomamos puede mechanisms ser for the compartida, information that ¿cierto? we Y take can be entre esos shared, socios compartimos and información y que among these confiamos partners we en can la información que share está tomando el information otro. Yo creo que and eso, trust in the esa relación information. de confianza And es I believe that this importantísima relation of precisamente para trust el is monitoreo y la very important, sostenibilidad en precisely el for largo plazo, ¿no? monitoring Entonces, for the long ahí es como term. un poco pues yo recogiendo pues los And that comentarios y desde la experiencia que tenemos is con me el just trabajo picking en up the manglares. comments Gracias. with the experience that we have in the Mangler. Gracias. Gracias, Juan Felipe. Thank you very much. ¿Hay otros comentarios o preguntas? Any other comment, question, please? Bueno, yo tengo un comentario basado en todos los comentarios que hemos escuchado hasta el momento. A mí me gustaría escuchar un poco más sobre los mecanismos que ustedes utilizan para compartir la información. Entonces, que todos los proyectos tienen procesos de levantar información en sus sistemas de monitoreo. Pero lo que sería interesante es si ustedes pueden dar algunos ejemplos de cómo esta información está siendo utilizados para retroalimentar las decisiones y cómo es que ustedes convocan los diferentes actores en los paisajes para compartir la información y reflexionar sobre la información. ¿Tienen algunos ejemplos que creen que serían útiles para nosotros? Would actually be useful for Y us. es una pregunta abierta, no está direccionado a And it is an open question, is not directed to cualquiera de anyone, los by the way. proyectos pueden, representantes de los proyectos Any pueden representative responder. of a Si quieren project explicar can los answer mecanismos que quite utilizan. easily if you want to explain the mechanisms that you use. ¿No? Bueno, si me permiten. Sí, Manuel. Bueno, Yes, en mi if I may, experiencia de paisajes, in my experience, nosotros partimos desde
desde la firma de un consentimiento libre pero informado con las comunidades, en donde se define un plan de trabajo con las comunidades y se definen compromisos. Y eso se va monitoreando en el tiempo. Y precisamente ahorita estamos en un ejercicio de talleres de reflexión con las comunidades, justamente para evaluar un poco los avances y los compromisos que se ha tenido en el proceso de implementación. Quizás esa es una primera entrada de justamente ir compartiendo la información que se va generando con las comunidades, las experiencias, los desafíos y también las limitaciones muchas veces que nos permiten precisamente reflexionar y aprender nuevamente para enrumbar los procesos que de pronto pues son necesarios darles alguna fuerza, cambiar de estrategia de pronto, ajustar ciertas técnicas, ciertas prácticas, etcétera, etcétera. Ese diría que es un mecanismo muy directo con la comunidad con la que estamos trabajando en este caso. En todos los lados tenemos firmados estos consentimientos libres, previos e informados que se llaman, que los llamamos CLIPS en el proyecto. Es un mandato de FAO, inclusive para la implementación de todos los proyectos que se están trabajando, y esto implica justamente generar estos espacios de reflexión con las comunidades para evaluar y aprender del proceso de implementación. Y obviamente capitalizar las experiencias y los desafíos que se tienen. Diría yo que esa es una primera entrada directa con las comunidades, pero de pronto hay otra entrada también en los espacios o las mesas técnicas que les estamos llamando, que se conforman diferentes mesas técnicas en los diferentes territorios dependiendo de las necesidades, en donde obviamente hay un espacio para compartir información, por ejemplo, asociados muchas veces a planes de manejo, a planes territoriales que se quieren trabajar, a planes comunitarios también que se quieren desarrollar, o oportunidades de conservación que se identifican en los territorios, y quizás ahí se hace como una minga, ¿no? O sea, aportamos todos con la información que se tiene para ir estructurando estas planificaciones o ir estructurando los planes de intervención en los diferentes territorios. Entonces, quizás ese es otro espacio de compartir esta información. Y después también, de alguna manera, pues, en donde ha sido posible, se han activado un poco las redes sociales también, se han conformado grupos en redes sociales. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos la oportunidad de apoyar o de sumarnos a procesos de generación de planes de manejo, de diagnósticos territoriales, de generación de líneas bases, se comparte esa información en estas redes sociales, en donde también diferentes actores tienen la oportunidad de contribuir o también de fortalecer la información que se está presentando, o inclusive muchas veces actualizarnos o ajustar la información también. Entonces, más o menos, así brevemente serían nosotros, en la experiencia nuestra, esos tres elementos que consideramos para este punto. Gracias, Manuel. Estamos casi en el final del tiempo que tenemos para el webinar, y yo quería terminar mencionando que vamos a organizar una cumbre entre los expertos de las diferentes iniciativas de gestión integral de paisajes en la primera semana de diciembre en Manizales, Colombia. Vamos a hacer esto con FAO como uno de los anfitriones en Colombia y nosotros. Creo que va a ser una oportunidad de juntar expertos para discutir las experiencias, pero más importante, identificar lecciones aprendidas que podrían servir para otros proyectos, otros que tienen interés en el manejo integral de paisajes, pero también una oportunidad de intercambiar experiencias para que podamos ir mejorando nuestros proyectos y nuestros trabajos con ese concepto. Entonces, esperemos que cada iniciativa aquí en la región podría enviar algún representante o dos para el evento, y nos vemos en diciembre. Bueno, no sé, Khalil o Natalia, ¿tienen alguna últimos comentarios que quieren mencionar?
Más que nada, gracias por unirse ahora y por la conversación, por las presentaciones. Thank you very much for the Y presentations. espero nos veamos en And Colombia. I hope we can see you soon in Y Colombia. Khalil. Thank you. Thank you so much for the time. Khalil? Yeah, thanks so much, everyone, and also to Peter and Taya for having me on the webinar. I know they are the focal points for the regions, but it's always wonderful on behalf of myself and the other members of the global team to join and hear the reflections from the projects. It's been mentioned, of course, we're having this workshop in Manizales, so your participation would, I know, be really, really welcomed. But also just to mention that, you know, as we move into sort of year 4, year 5 of the LFF program, some projects have applied for an extension of time, some have not, but in any case, there's an open invitation to all of you to join us in this lesson learning and knowledge generation approach. So our team is now really going to be trying to bring the projects together, whether virtually or in person, as much as possible. But really the intention of that is to try to draw out these lessons about what's working, what's not working, what have been the tools that have been useful. And so just to formally invite all of you to be part of this journey and to be co-authors and to join us in this final sort of year or let's say 18 months, as we really try to pick the lessons that can be applied to the broader scale and be shared with the other regions. So I'll leave it at that and just say thank you for your time today and thanks for letting me join the call. Back to Peter. Yeah, thank you, Khalil. If I may interject just on that subject of lesson learning, so some of these landscape in practice papers, so this one on iterative learning and adaptive management is the 4th in the series. So I've just shared a link in the chat box to the front page of our website. You can access all of this from the front page. So there's a summary page that gives you the links to all of the papers. You'll see that there's a direct link to the paper that we've been speaking about today. And when I say paper, the whole point of this is to try and really make it accessible. We know that, you know, in the field, you don't have a lot of time to be reading long academic papers. So these are summaries that are aimed specifically at you and taking out the key information that would be useful that you need to know. And then also just, you know, on our event page, which you'll also find on the front page of our website, the event page about today's event will feature the recording of this, and some of the information that you guys shared was really valuable, and it gives a chance if you do want to go back and listen to what somebody said or dig further into other projects, you'll find that information there. Yeah, absolutely, Peter. So at the moment, that event page is sharing information about how to join, and I'm going to be adding this recording to it and a summary of the notes from this session. So you'll be able to come back and find out further, you know, to refresh your memory on what was shared. Thank you so much, everybody. It's been a real pleasure to be with you today. Yeah, sí. Una vez más, muchas gracias por tomar el tiempo de intercambiar sus experiencias con nosotros y esperemos que vamos a Once again, encontrar thank you ustedes so la much for próxima sharing vez, your si no en experiences with Colombia, us. en And hey, diciembre, see en you in otro Colombia evento in virtual December como or este. at Muchas any other gracias y virtual hasta event luego. like this one. Thank you very much. Gracias, buenos días. Take care. También. Gracias, Good day. feliz día. Good day. La interpretadora. Gracias, Thank hasta you. luego. Thank you, sir.